Amén. Gracias, hermana Rosa. Dios le bendiga a usted, bendiga su vida. Hemos visto cómo ha crecido delante del Señor, cómo Dios le ha ido dando de su gracia y misericordia para desarrollarse también en el servicio en la casa del Señor, en la obra de Dios. Como todos, llegamos al Señor con muy poco conocimiento, con nada de conocimiento de las cosas espirituales. Pero va pasando un tiempo y Dios va capacitando nuestra vida para servir en la obra del Señor. Así que Dios nos bendiga en esta tarde, cada uno de ustedes. Todos los que han llegado son bienvenidos en este día jueves a la casa de nuestro Dios. Gracias por la misericordia del Señor, por sus saludos de ustedes en este día, en sus o en mis 47 años. Gracias a Dios por su favor y misericordia para con mi vida. Mis hermanas que estuvieron hoy día en mi hogar también, Dios les bendiga. Gracias por su presente que estuvieron ahí en mi hogar. Dios les bendiga en este día a cada uno de ustedes. ¿Ya? Vamos a compartir la palabra del Señor. Siempre el día jueves es un tiempo a mitad de semana para venir a la casa del Señor, dejar de lado nuestros quehaceres, nuestras labores diarias que tenemos cada uno de nosotros, retirarnos y venir a la casa del Señor, alabar a Dios y escuchar la palabra de nuestro Dios. Amén. Eh, Hoy día le tocaba compartir la palabra del Señor según el calendario mi hermano Claudio Marileo, pero él está de viaje en sus compromisos de ministerio, así que está ausente nuestro hermano. Pero si uno de nosotros no está, el Señor siempre pone a otro. Ninguno de nosotros es imprescindible, ¿ya? Dios siempre tiene a los suyos para que la iglesia continúe. Amén. Vamos al libro de los Salmos. El día domingo estuvimos compartiendo la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Los Salmos fueron escritos para cantar, para alabar a Dios y para memorizar. ¿Sabía usted eso? Así que memorizar el Salmo 119 con 170 y tantos versículos es un gran esfuerzo, ¿no? Y no sé si usted ha estado mirando este salmo en estos días. Yo llevo ya varias semanas mirando el Salmo 119. Y si usted se da cuenta, el Salmo 119, según mi Biblia, puede que alguna no sea así. Está separado en estrofas, ¿cierto? ¿Ya? Y cada estrofa tiene 8 versos. ¿Se dio cuenta de eso? Uno tiene que fijarse en los detalles que tiene la escritura, ¿no? Bendito el Señor. Amén. Vamos a dar lectura. ¿Hay jóvenes en este día aquí? Dios bendiga a los jóvenes que están atrás. Sean bienvenidos a la casa del Señor. ¿Ya? Vamos a estar de pie y abrir nuestra Biblia en el Salmo 119. ¿Ya? El día domingo también voy a estar predicando en el Salmo 119. ¿Ya? Así que usted échele una mirada estos días a este salmo para todos juntos meditar en la palabra de nuestro Dios. Dice del verso 9, Salmo 119, verso 9 al verso 16, dice así en la bendición del Señor. Comienza con una pregunta, la segunda estrofa de este salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón, dice el Salmo, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado, dice el Salmo, todos tus juicios de tu boca. Verso 14, me he gozado,
Mire, me he gozado en el camino de tus testimonios. Más, ¿qué dice? Más que toda riqueza. Gloria a Dios. Más que toda riqueza, dice el Salmo. Verso 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Que el Señor nos ayude, porque uno tiende a olvidar las cosas de Dios. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes del pueblo hebreo cómo Dios los sacó de Egipto? Y después le encargó, cuéntenle a sus hijos para que ellos no se olviden. Cuéntenle cómo Dios los sacó, cuán grandes cosas Dios hizo con ustedes para que ellos no se le olviden. Oremos al Señor, roguemos que Dios nos ayude frente a esta palabra de Dios. Incline su cabeza, por favor. Amado Dios, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te alabamos, mi Dios, y bendecimos tu nombre en este día jueves. Damos gracias que podemos estar congregados. Gracias por este hermoso día, Señor, que hemos tenido ya en esta temporada, Señor, de mucho frío, pero hemos tenido un día hermoso, Señor, donde aún el sol ha calentado nuestras cabezas. Te damos gracias, Señor, en esta hora de la noche, los que nos hemos congregado en este día jueves, en esta casa de Dios. Damos gracias, Señor, porque hemos propuesto en nuestro corazón congregarnos, Señor. Pero no es en nuestra fuerza, Señor, porque en cada uno de nosotros hay debilidades, a veces hay aflicciones, dolencias, enfermedades, Señor. Pero aún así, mi Dios amado, tu gracia es mayor sobre nuestra vida. Y usted sostiene a cada uno de nosotros, Padre. Por eso en esta hora, a tu nombre sea la gloria, mi Dios, y tenga de nosotros misericordia. Una vez más, frente a su palabra, quisiéramos rogar su ayuda. Señor amado, rogar su ayuda porque entendemos que es su palabra. No es de hombres, Señor, no es de una iglesia, no es de un pastor, ni de una congregación en particular. Es tu ley, es tu palabra, Señor. Por eso en esta hora quisiéramos rogar que usted nos ayude y disponer nuestro corazón a ser aconsejado, a ser instruido, Señor, por esta tu palabra. Bendíganos en esta hora, Santo Espíritu de Dios, y te ruego que me ayudes también y que llenes este lugar de tu presencia en esta tarde. Gracias, mi Dios, a tu nombre sea la gloria y tenga de nosotros misericordia y piedad. ¿Qué le parece si levantamos mano al cielo y damos glorias a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Tomen asiento, hermano, le invito a tomar sus asientos. Salmo 119, dimos lectura del verso 9 al verso 16, ¿ya? Y comienza ahí con la segunda letra del alfabeto o la segunda letra hebrea. Dice, tiene título arriba, una palabrita cortita, Bet, ¿cierto? Comienza esta segunda estrofa. Y como dijimos el día domingo, hermano, aquí el salmo, el centro de este salmo o el énfasis del Salmo 119 es la palabra de Dios, ¿ya? Es la escritura, es la ley de Dios en el corazón del ser humano. Y después de el salmo hablar de bienaventurado que es el que oye la palabra de Dios, le habla a los jóvenes, ¿ya? Le habla a los jóvenes y le hace y comienza con una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Ya? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Esa es la pregunta de inicio que hace este salmo, que al principio de los primeros versos también tiene un título. Dice, excelencias de la ley de Dios. Excelencias de la ley de Dios. De eso se trata este salmo. Aleluya.
Este salmo nos habla, como digo, hermano, de las excelencias de la ley de Dios y está dirigida al joven, ¿ya? Está dirigida al joven esta palabra. Y comienza con la pregunta, como dije, ¿con qué guardará o con qué limpiará el joven su camino? Y da una respuesta contundente, da una respuesta categórica, da una respuesta que no da espacio a que nosotros podríamos comenzar a pensar con qué podría ser que el joven limpie su camino, ¿cierto? Da una respuesta, podríamos decir nosotros, rotunda, clara, con guardar tu palabra. Gloria a Dios. Eso cuando uno comienza a leer este salmo de la palabra, nos damos cuenta que, hermano, lo que resalta este salmo, la centralidad de este salmo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, que tiene que ser el centro de la vida cristiana y que tiene que ser el centro del corazón de la iglesia, ¿ya? Nada más puede brillar que la palabra de Dios, ¿ya? Hoy día los predicadores se hacen famosos, pero no son ellos, hermano. Pueden ser muy buenos predicadores, pero no son ellos. Es la palabra de Dios, es la gracia de Dios, ¿cierto? Y buenos predicadores, hablemos de los buenos predicadores. Se hacen hombres reconocidos. ¿Pero por qué? Por la palabra de Dios, por la gracia que Dios pone en la vida nuestra. Que como decimos claramente en esta iglesia, no había ningún mérito en nosotros, ¿ya? Si algo siempre alabamos y reconocemos delante de Dios, es la gracia de nuestro Dios, hermano, ¿ya? Llama tanto la atención a veces cuando alguien puede pararse al frente y habla siempre de uno, ¿ya? Y eso no está bien, porque aquí la que debe brillar es la palabra de Dios. Bendito sea Dios. El corazón de la iglesia tiene que estar puesto en la palabra de Dios. Por eso este salmo, que yo lo llamo el gran salmo de la palabra, que tiene 175 versículos, hermano, habla de las excelencias de la ley de Dios. El centro de 175, ¿cierto? ¿O 76? Ah, perdón, me equivoqué en uno. 176. ¿Ya? Por eso usted tiene su Biblia ahí, pues, para que usted diga, pastor, 176. ¿Ya? Habla de las excelencias de Dios, de lo que es la palabra de Dios. Hermano, ¿qué sería de nuestra vida nosotros si la palabra de Dios no fuera el centro? Si no nos sometiéramos a la palabra de Dios, ¿cómo estaría nuestra vida? ¿Cierto? Pero cuando vemos este salmo y hablamos aquí acerca, cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me deje desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios, dice el Salmo, he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado, ¿ya?, en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En esta estrofa, y creo que siempre que el Señor nos ayude, a cada vez que vamos a la palabra de Dios, que Dios nos muestre a Cristo en su palabra. Que Dios nos muestre a Cristo porque, hermano, Cristo el Señor es quien está hablando esta palabra de Dios, ¿ya? Cristo el Señor. Cuando Satanás vino con todo, ¿cierto?, ¿cómo se dice?, a tentarlo, el Dios del cielo, el Hijo de Dios,
no pecó y respondió con la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, aquellos que colocan la palabra de Dios en el centro del corazón, lo primero que nos dice este Salmo 119, verso 1, nos dice que son bienaventurados. Lo primero que dice el Salmo, aquellos que colocan la palabra de Dios en su corazón como el centro de su corazón, él dice, bienaventurados son aquellos, les irá bien, serán dichosos, serán felices aquellos que colocan la palabra de Cristo en el centro de sus corazones. Bendito sea Dios. ¿Cuántos han encontrado la bendición, la felicidad, la paz, el gozo en la palabra de Cristo? Creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Nada más ha llenado nuestro corazón como lo ha hecho la bendita palabra de Dios. Por eso cada uno de nosotros abrazamos una Biblia, hermano. Y cuando digo abrazarla no es esto, sino a lo que la Biblia nos inspira, a lo que la palabra de Dios nos enseña y transmite para nuestra vida. Este salmo, como digo, está organizado en forma de estrofas. Comienza con una letra hebrea, hermanos, ¿ya? Y cada estrofa tiene solamente 8 versos. Y fue escrito para ser cantado, pero también para ser memorizado, para ser aprendido. Gloria a Dios. ¿Quién no se ha aprendido un salmo en algún momento? ¿Cierto? Todos nosotros siempre. Creo que, de hecho, la Biblia, el libro más leído, es uno de los Salmos. El libro que más se lee en la Biblia siempre es el libro de los Salmos. En más de algún hogar usted tal vez ha ido y de repente la Biblia está abierta. ¿En qué salmo? El Salmo 91. ¿Ya? Porque la gente, cuando no la tiene en el corazón, también lo puede usar a veces como un amuleto. Pero así no funciona. Se tiene que estar en el centro de nuestra vida, en el corazón. Se tiene que vivir la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los perfectos de camino, los que en la ley de Jehová andan. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bendito sea Dios. A Dios siempre se le debe buscar con todo el corazón. Hermano, a Dios se le debe buscar con todo el corazón. El énfasis de este salmo es la palabra de Dios como el centro, ¿ya? La palabra de Dios como el centro. Y cuando se refiere a la palabra de Dios, también se refiere a la ley de Dios, se refiere a los juicios, se refiere a los testimonios, a los mandamientos, a los estatutos, a los preceptos. Cuando habla acerca de la palabra de Dios, es lo mismo decir los juicios de Dios, los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los preceptos de Dios. Así se refiere este salmo cuando habla acerca de la palabra de Dios. Hermano, la demanda que Dios hace en este salmo de la palabra del Señor es la integridad para nuestra vida. ¿Se dio cuenta en los versos que hemos leído? Sí, es lo que demanda, hermano, este salmo de la palabra. Es la integridad en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también en nuestra conducta, ¿ya? Porque ¿dónde debe estar la integridad? En la mente, en el corazón y en la conducta, ¿ya? Sí, hermano, en cómo nos conducimos es importante en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahí es donde tiene que estar la palabra de Dios. Y podemos citar el verso tan conocido: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la palabra de Dios, los juicios de Dios, los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios están en el corazón, siempre va a salir por la boca. Y cada vez que conversemos con alguien, como dice este mismo salmo, le vamos a contar de los juicios de Dios. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios es de bendición para nuestra vida, pero también va a ser de bendición para el resto cada vez que hablemos de los juicios, cada vez que contemos
de los preceptos de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Dice el verso 3, pues no hacen iniquidad. ¿Quiénes? Los bienaventurados, los que andan en la ley de Jehová. Dice el verso 3 del Salmo 119, pues no hacen iniquidad. ¿Quiénes? Los que andan en sus caminos. Aleluya, los que andan en sus caminos. Hermano, el pecado es la tragedia en el corazón del ser humano. El pecado un día entró y echó a perder toda la raza humana. De ahí para adelante entró el lloro, el dolor, la enfermedad y todo lo que ha venido a nuestra vida por causa del pecado alcanzó toda la raza humana. Por eso, una vida rendida a los pies del Señor, a la palabra de Dios, no es una obra humana, es una obra de Dios. Por el pecado, hermano, nadie puede buscar a Dios. Tiene que haber una vida convertida por la palabra, por el Evangelio de Cristo. Tiene que haber una vida de arrepentimiento, de fe. Tiene que haber una transformación en el corazón, en el alma, en el espíritu, hermano. Y eso es lo que hace Dios a través de su palabra cuando el Evangelio de Cristo es predicado y es creído en el corazón humano. Bendito sea Dios. Hermano, un día el pecado, como digo, alcanzó, se traspasó a toda la raza humana. Toda esa tragedia del pecado alcanzó nuestra vida. Por eso, por más esfuerzo que yo haga, no logro hacer la voluntad de Dios. Por más esfuerzo que yo haga, nunca voy a lograr hacer por completo la voluntad de nuestro Dios. Pero bendito sea Dios que nuestro Señor es el que nos ayuda, el que nos da la fortaleza, hermano, porque tenemos limitaciones, sí, para cumplir las demandas de nuestro Dios. Tenemos limitaciones en nuestra vida. Por eso dice el verso 6 del mismo Salmo, entonces, hermano, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Podremos atender a todos los mandamientos de nuestro Dios? Ciertamente no. Por eso, hermano, muchas veces somos avergonzados y faltamos delante de nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? Nosotros, aquí este salmo habla, como digo, al joven. La juventud, como dije el día domingo, es una época importante en nuestra vida, ¿cierto? La juventud es una época importante. Por eso Dios bendiga a los jóvenes que están aquí en esta tarde. Y gracias a Dios porque todavía queda juventud. Son 47 nomás. Todavía me queda. Todavía le queda a usted, hermano. Todavía le queda juventud. ¿Ya? Es una etapa, una época, como dije el domingo, donde se toman decisiones importantes. ¿Con quién se va a casar? ¿Ya? ¿Cuántos hijos tal vez va a tener? ¿Qué es lo que va a estudiar? ¿Cuál va a ser su esposa o su esposo? Aunque hay gente que se casa más mayor, sí, pero la gran mayoría se casa cuando es joven, ¿cierto? Cuando es joven. A esa edad se toman decisiones importantes, hermano. Por eso este salmo, hermano, está hablando al corazón. ¿Con qué el joven debe limpiar su corazón? Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es la que debe limpiar nuestra vida. Bendito sea el Señor. Hermano, la palabra de Dios es la que debe limpiar nuestra vida. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es la que limpia nuestra vida? Hermano, porque nuestras luchas cada día nos llevan a alejarnos de Dios por la tragedia del pecado que un día alcanzó nuestra vida.
Y no podremos nunca hacer la perfecta voluntad de Dios. Por eso que este salmo apunta a Cristo, el único que pudo cumplir con la perfecta voluntad de Dios. Porque nadie puede hacerlo por su condición humana, por más esfuerzo que pueda hacer. No puede, hermano. Pero el consejo de la palabra está aquí para que el cristiano pueda vivir por ella. El consejo de la palabra está aquí para que el cristiano mire su vida a la luz de las Escrituras. Bendito sea Dios. Por eso que, como dije el domingo, esta respuesta que da este salmo, hermano, es categórica cuando él dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ningún joven puede limpiar su camino escuchando a los otros jóvenes o escuchando a su propio corazón, sus propios deseos, hermano. No, porque la Escritura dice claramente que engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dios lo conoce. Dios conoce nuestra vida y nuestro corazón. Y Dios sabe que necesita ser limpiado por la palabra de Dios. A pesar de cómo pueda estar el corazón humano, la palabra de Dios, hermano, es el instrumento que Dios quiere usar y sigue usando y usará todavía, no sé por cuántas generaciones, para seguir transformando los corazones, para seguir limpiando las vidas, porque la palabra de Dios tiene poder para limpiar nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios. El corazón, hermano, el corazón se ha llenado de pecado desde Adán y Eva. El orgullo, Satanás cada día se ofrece. Cada día Satanás se acerca al corazón del ser humano, del joven, hermano, para ofrecer tanto de este mundo. Por eso es que Dios es claro en hablarnos con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Aleluya, bendito sea nuestro Dios, hermano, bendito sea nuestro Dios. Cada día Satanás se acerca, sí, hermano, porque la Escritura dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y se acerca para qué? Para que te alejes de Dios. Nunca va a ser para que te acerques al Creador, sino para que te alejes, porque Él quiere destruir nuestra vida. Por eso que debemos vivir a la luz de la palabra de Dios. Por esto necesito ser limpiado con la palabra de Dios. Eso nos dice el Salmo, hermano. Qué bueno es, como dije el día domingo, ver a un joven que sirve a Dios, hermano. Qué bueno es ver a los jóvenes que alaban a Dios, que alaban al Señor. Qué bueno es. Debemos orar y clamar al Señor cada día. No se canse usted de clamar por lo suyo, que un día Dios los traerá. Porque la palabra de Dios tiene poder y la promesa de ella dice que cumplirá el propósito. Cumplirá el propósito por el cual fue enviada. No volverá vacía. Aleluya. No volverá vacía. Clama a Dios y ruégale, dile: no permita, Señor, que se cierren un día mis ojos y no vea que mis hijos te alaben, Señor, que bendigan tu nombre, porque entonces descansaré en paz, porque sé que su corazón está siendo limpiado por la palabra de Dios. Usted que tiene hijos pequeños, clame cada día y ruegue a Dios: Señor, un día yo sé, hermano, como dice mi hermano Gastón siempre, y Dios le bendiga si me está escuchando. Él dice siempre: de aquí a 100 años, por poner un número, ¿cierto? Porque nadie casi ya vive 100, pues, hermano. Nadie va a estar aquí, ¿verdad? Todos ya habremos partido. Pero no se canse de clamar al día de hoy por sus hijos. Necesitan de la palabra de Cristo, hermano. Aquí este salmo, se dio cuenta, uno de los versos dice la Escritura, verso 14: me he gozado en el camino de tus testimonios. Me he gozado en el camino de tu palabra. Pero la segunda partecita dice: ¿más que qué? Más que toda riqueza. O sea, el salmista está diciendo: ¿cuánta riqueza puedo tener? Pero nunca me gozaré como estar en tu palabra. ¿Cuántos bienes puedo tener? Pero nunca me gozaré
como el conocer tu palabra. Aleluya. Bendita palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Hermano, nuestro corazón, nuestra vida necesita ser limpiada por la palabra de Dios. Aleluya. Por la palabra de Dios. El corazón por naturaleza no nos permite muchas veces acercarnos a Dios por la dureza, por el orgullo, por la rebeldía. Muchas veces el corazón no nos deja acercarnos a Dios. Por eso dice este verso, el verso 7, te alabaré, verso 7, con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Cuándo, hermano, alguien va a alabar a Dios? Cuando aprendiere de la palabra de Dios, cuando conociere de la palabra de Dios. Si no, pasará un tiempo, será una emoción y luego volverá atrás. Volverá a su vida de siempre, porque será solo una emoción, porque el que conoce a Dios lo conoce a través de la palabra, no a través de sus emociones. Ciertamente Dios nos hizo con emociones, hermano. Sí, Dios nos hizo personas pensantes, sintientes, con emociones. Pero Dios no quiere que lo conozcas a través de tus emociones. Dios quiere que lo conozcas a través de la palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. La palabra de Dios cumplirá el propósito por el cual fue enviada, dice la Escritura. La palabra de Dios tiene poder para obrar en el corazón humano. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usará, hermano, en todos los tiempos para convertir el corazón. Aleluya, bendito sea Dios. El joven no limpia su camino, como dije, escuchando a sus amigos. Hermano, creo que la gran mayoría de los jóvenes tienen muchos amigos, ¿ya? A veces los jóvenes a todos los que conocen le dicen, no, si es mi amigo. Se da cuenta, son de muchos amigos. Después cuando uno ya va con los años, ¿ya? Son pocos los que quedan. Cuando usted dice, andaba en el colegio, decía, mi amiga, mi amigo. Pero ¿cuánto de eso está? Muy poco, ¿cierto? Casi nadie. Por eso el joven va a tener una presión con los amigos. Por eso, como dije el día domingo, el joven que tiene tantos amigos, hermano, y a veces pueden ser buenas amistades, se pueden considerar, pero va a haber una presión sobre su vida. O los van a acercar a Dios o los van a alejar de Dios. Y si hay amistades que le alejan de Dios, ese joven tiene que salir de ahí, hermano. Salir de ahí. ¿Por qué? Porque no va a poder. Va a ser mucha la presión si no conoce, no está firme en la palabra de Dios. Aleluya. Y a veces al revés. El joven de la iglesia se convierte como ellos. Y no ellos se convierten como él. Es al revés. ¿Y qué dice la Escritura? Que ellos se conviertan a ti. No que tú te conviertas a ellos. No que tú vivas como los de ellos. No, ellos ojalá que vivan como tú vives. Pero hay una presión en la vida de un joven, hermano. Por eso es que debemos orar y clamar al Señor. Por esto dice el libro de los Proverbios y aconseja, hermano, instruye al niño en su camino, enséñale, muéstrale la palabra de Dios. Hermano, todos nosotros siempre tenemos al alcance a veces un niño, siempre que Dios nos ayude, siempre a poder transmitirle algo de la palabra de Dios, a mostrarle algo de la palabra de Dios, porque la vida de ese joven nunca se le va a olvidar. Por eso dice la Escritura, instrúyelo, enséñalo, capacítalo en la palabra de Dios, para que nunca se le olvide, aún cuando fuere ya viejo, dice la palabra, no se le va a olvidar. Aleluya. Hermanos, este salmo nos dice que Dios se le debe buscar con todo el corazón, ¿verdad? Sí, con todo el corazón se debe buscar a Dios. Por eso dice el verso 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No lo permitas, Señor,
que yo me desvíe de tus mandamientos. Con todo el corazón, hermano, un corazón que se acerca a Dios será un corazón que está en paz. Un corazón que se acerca a Dios será un corazón que va a ser feliz. Un corazón que va a estar confiado en su Dios. Aleluya. Hermano, la palabra de Dios siempre debe ser real en nuestra vida y debe ser vivida. La palabra de Dios no se aplica solamente en momentos en que a uno le conviene. No, no, no. Siempre la palabra de Dios debe ser aplicada en nuestra vida. Al Señor se le ama por su palabra, pero ¿cómo se le ama? Se ama al Señor y se ama su palabra. Yo no puedo decir yo amo a Dios, pero no miro su palabra. No, porque va a venir engaño sobre su vida. Va a ser de fácil, hermano, que se desvíe, que se resbale. El que ama a Dios debe amar su palabra. Eso es lo que nos muestra este salmo, hermano. ¿Y cómo debe amar a Dios y su palabra? El mismo salmo nos dice con todo el corazón. Aleluya. Con todo el corazón, la palabra de Dios, hermano, debe ser instruida. La palabra de Dios en este día, permitamos que esta palabra de Dios obre en nuestra vida. Amar al Señor y su palabra debe ser con todo el corazón. Hermano, este salmo o el salmista confiesa aquí su debilidad. ¿Cuánto podemos decir somos débiles y frágiles? Todos, ¿cierto? ¿Cierto? Somos débiles, somos frágiles, hermano. ¿Sí o no? Yo hace poquito, perdón que sea autorreferente, pero pasé casi 2 días acostado, hermano, por esta hernia que tengo. ¿Dónde quedó el que es tan choro y aniñado? Esa es nuestra fragilidad. Que Dios nos ayude. Aleluya, hermano. Aleluya. La confesión del salmista es su debilidad. Porque él le dice, no permitas, Señor, que yo me desvíe de tus mandamientos. Hermano, es fácil a veces que el joven se desvíe de las cosas de Dios. Por eso Dios nos ayude a nosotros que tenemos jóvenes para estar orando por ellos, pero también siempre poniendo la palabra de Dios en el corazón de ellos. Siempre, hermanos, siempre, siempre. Si este salmo dice, mire, más que toda riqueza me he gozado. No hay cosa más maravillosa, dice este salmo. Podría tener tanta riqueza, pero no hay mayor tesoro como la palabra de Dios. No hay mayor tesoro para la vida del cristiano que la palabra de Dios, hermano. Es como decía el día domingo, clamar al Señor y decir, Señor, vigila mi corazón. Señor, vigila mi corazón, vigila mi vida, Señor, porque yo necesito tanto de tu palabra. Me acerco a Dios, me acerco a Dios. ¿Cómo? Con un corazón que ha guardado sus dichos. Hermana, hermano, acércate a Dios, pastor, acércate a Dios, pero con un corazón que guarda su palabra, con un corazón que ama la palabra de Dios. Aleluya. Por algo, Isaías 40, creo que es Isaías 40, por ahí en los versos 30 o 29, cuando dice, los jóvenes flaquean, caen, ¿cierto? Sí, porque la vida de un joven tiene presión, hermano. Tu hijo tal vez ha flaqueado, ha caído, pero bendito sea que Dios lo tiene en cuenta. Que no lo ha dejado, hermano. Aleluya, no lo ha dejado. Y Dios hará todo, lo rodeará para un día traerlo. Porque la palabra de Dios no volverá vacía, cumplirá el propósito por el cual Dios la envió. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero el verso 31, maravilloso la palabra cuando dice, pero los que esperan en Jehová,
Aleluya, ahí está la respuesta. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque su vida, hermanos, su corazón está cerca de Dios, porque ha limpiado su vida con la palabra de Dios. Porque a Dios no se le conoce, hermano, de lejos. No, Dios se le conoce de cerca, cuando el corazón está entregado y ama la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Si es un llamado que hace esta palabra, hermano, en este día, Dios nos dice, ríndete, ríndete. Ríndete al Señor, porque Él quiere limpiar tu vida y tu corazón. Si algo Dios nos estuviera diciendo por esta bendita palabra, nos dice, ríndete, ríndete a sus plantas, porque ahí estarás seguro. Aleluya, bendito sea Dios. Verso 13, con mis labios, ¿cómo dice? He contado todos los juicios de tu boca. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Aleluya. Hermano, ¿sabe qué produce cuando la palabra de Dios está en el corazón? Es la proclamación del Evangelio. Yo le pregunto a usted, ¿la palabra de Dios está en su corazón? Entonces el efecto que va a producir esa palabra es que usted lo va a proclamar. Usted lo va a hablar a otros. ¿Por qué? Porque usted lo tiene en su corazón. Lo va a compartir a otros, hermanos. Por eso dice el verso, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Cuente, hermano, cuente las maravillas de Dios. Hable de las maravillas de Dios. Hable de las maravillas de Dios. Hable cómo Dios le ha respondido a usted. Aleluya. Bendito sea Dios. Hermano, tal vez podría ser otra nuestra condición, hermano. Tal vez podría ser otra nuestra condición. Pero Dios no lo ha querido así. Cuente los dichos de Dios. Cuente las maravillas de Dios. Cuente cómo Dios ha obrado. Cuente cómo Dios lo sostiene cada día a usted. Cuente y hable, porque eso es lo que produce la palabra de Dios. Verso 14, voy a leer 15, hermano, y hasta el 16. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Aleluya. Más que toda riqueza. Bendito sea Dios. 15. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Yo en esta estrofa de este salmo veo a Cristo el Señor. Veo a Cristo el Señor, hermano. El beneficio de guardar la palabra de Dios va a traer gozo y va a traer paz a nuestra vida. Y ese gozo y esa paz que toda alma lo anhela, hermano. ¿Quién no quiere gozo y no quiere paz sobre su vida, sobre su casa? Pero ¿cómo se alcanza eso? Teniendo la palabra de Dios en el corazón. Porque ninguna riqueza produce eso. No, el Salmo es claro en decirnos, no, ninguna riqueza produce eso. Solo la palabra de Dios en el corazón. Por eso el verso 16 dice, me regocijaré. El joven, hermano, dígame usted. Mire, pensemos una vez más en el joven, que es lo que le está hablando esta palabra. ¿A qué joven no le gusta regocijarse? ¿O no? Dígame usted, ¿conoce a alguien? A veces puede estar en el computador, pero ahí se está entreteniendo. ¿Qué joven no busca alguna entretención o regocijarse, hermano? Pero aquí este salmo dice, hermano, me regocijaré, dice el último salmo, en tus estatutos. ¿Qué mejor regocijo puede haber
busque la palabra de Dios en el corazón, que el corazón convertido a la palabra de Cristo, aleluya. Por eso que el joven da rienda suelta a la entretención, ¿ya? Da rienda suelta a lo que le gusta, no sé, el fútbol, el computador, lo que sea, no sé, hermano. Da rienda suelta a eso, ¿verdad? Porque busca regocijarse. Pero aquí el Salmo llama a regocijarnos en la palabra de Dios. ¿Qué joven no le gusta ser popular? Eso es lo que hoy día mueve el corazón del joven. Ojalá ser popular, que tenga hartos seguidores, ¿cierto? Pero la palabra de Dios es la que uno debe regocijarse, nos dice el Salmo. Hermano, aquí el salmista nos dice, aunque tenga todo, aunque tenga tantos bienes, como dice el verso 14, más que toda riqueza, me he gozado en el camino de tus testimonios. Todo, todo. No hay mayor gozo que lo que produce la palabra de Dios. No hay mayor gozo lo que produce la palabra de nuestro Dios. Hermano, que nada quite ese gozo de tu corazón. Verso 72 de este mismo salmo. Mire, dice, mejor me es la ley de tu boca. ¿Qué le parece? ¿Y quién no quiere tener oro y plata? Es la debilidad de la persona. Pero aquí el salmista dice, hermano, aleluya, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Lo que mueve este mundo, el deseo del corazón humano. Pero la palabra de Dios como el centro en el corazón es el deleite para el corazón convertido, para el corazón entregado a nuestro Señor. Mire, dice el verso 127 de este mismo salmo. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro, muy puro. Aleluya. He amado, Señor, tus mandamientos. Más que el oro muy puro, dice el Salmo. He amado, Señor, tus mandamientos. Aleluya. Bendito tesoro, hermano. En este día medita, joven que estás aquí, los niños que están aquí, medita en la palabra de Dios. Qué tesoro, hermano, es la palabra de Dios. Es un tesoro indestructible. Nadie puede robar el tesoro de la palabra de Dios cuando está en el corazón. La palabra de Dios es ese tesoro que habla el libro de Mateo capítulo 13, verso 40 y por ahí cuando habla de esta parábola de alguien que encontró un tesoro, creo que es 44, cuando habla 13 Mateo, cuando habla de esta persona que encontró un tesoro en el campo, hermano, esta parábola. Y él dice que no le importó, fue y vendió todo por comprar ese campo, ese terreno, por el tesoro que había allí. Que el tesoro en tu corazón sea la palabra de Dios. Que el tesoro en nuestro corazón sea la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Hermano, sí, el cristiano es feliz cuando tiene ese tesoro guardado en los cielos. Porque nadie va a poder robar aquello. Aleluya. Nadie puede robar ese tesoro allá en los cielos. Puede estar esta vida llena de temores, de ansiedades. Todos los días ocurre eso en nuestra vida. Temores, a veces ansiedades que alcanzan nuestra vida. Por eso el consejo de esta palabra: medita en la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios, descansa en la palabra de Cristo. Si en algo debes ocupar tu corazón y tus pensamientos, hermano, es en la palabra de Dios. Si algo debe ocupar tu corazón,
no es el orgullo, no es el odio, no es la amargura, no, hermano, aunque este mundo está lleno, hermano, ¿de qué dije? De temores, de ansiedades, pero si hay algo que debe ocupar el corazón humano, es la palabra de Cristo. Aleluya. Bendito Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por la palabra de Cristo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pero ahora haga un ejercicio. Cuando dice, escúchenme, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ponga su nombre. Ponga su nombre, vamos. ¿Con qué limpiará Rodrigo su camino? Usted diga su nombre. ¿Con qué limpiará? Diga su nombre, vamos, dígalo, a ver. ¿Con qué limpiará? Dese la respuesta. Con guardar tu palabra. Aleluya. Con guardar tu palabra. Ponga su nombre ahí. ¿Con qué limpiará Karen su camino? Con guardar tu palabra, Señor. No con una emoción, no con algo pasajero, solo con guardar la palabra de Cristo. Aleluya. Mire, verso 9 y voy a leer el verso 16. Una vez más. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Verso 16 al final ahora. Me regocijaré. Ese joven que ha limpiado ahora su camino, su vida con la palabra de Dios. El Salmo dice que se va a regocijar en sus mandamientos. Y no se va a olvidar de tus palabras. Amén. Gloria a Dios. No olvidemos la palabra de Dios. Hermano, ya unos minutos y finalizo. Dios pone los ojos sobre los jóvenes. Sí, hermano. Sí, hermano. Dios pone los ojos sobre los jóvenes. Perdón que una vez más me refiera a mí, pero conocí a mi Señor de muy joven, hermano. Y no sabe cómo Dios me ha librado. Cuánta misericordia ha tenido de mí, hermano. Cuánto favor ha tenido el Señor para con mi vida. Dios pone sus ojos sobre el joven, hermano. Dios se goza de usar a un joven, hermano. Sí, Dios se goza, hermano, de guiar a un joven. ¿Ya? No por lo que el joven es, sino por lo que Dios hace en la vida del joven. No porque sea joven, no, por lo que Dios hace en la vida de un joven. Hermano, termino diciendo, Samuel era un niño cuando comenzó a servir en la casa del profeta Elí, ¿se acuerda? Era un niño, Dios se goza en mirar a un joven, hermano. David era joven cuando fue ungido y derrotó a Goliat. Timoteo era joven cuando Pablo le escribe y lo anima. Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo. Aleluya. ¿Sí o no? ¿Se acuerda de José? Era un joven cuando fue vendido y fue llevado a esclavo, hermano. Pero Dios a ese joven le permitió ser la mano derecha del faraón de la época. Dios se goza en mirar a un joven. Dios se goza en usarlo y en guiarlo, hermano. ¿Se acuerda de Josías? La historia dice que a sus 8 años estaba reinando y revolucionó el reinado, su reinado para glorificar a Dios. Aleluya. Una joven, ¿se acuerda? En la casa, sirviendo a su señora, a un hombre llamado Naamán, lleno de lepra, y le habló y le dijo, si mi señor fuera a mi tierra, conocería profeta y su lepra sanaría.
Bendito Dios. Dios se goza en la vida de un joven, hermano. Termino diciendo, joven, acércate al Señor. Hermano joven, acércate al Señor con todo tu corazón. Dile al Señor en este día cómo estás. Eres mi Señor. Me rindo, no puedo. Eres mi Señor. Acércate y verás cómo Dios hace maravillas, hermano. Aleluya. Tal como está, Dios siempre llama. Ven a los pies de Cristo. Esta palabra nos anima. Ríndete al Señor. Eso nos dice esta palabra. Ríndete al Señor. No puede como estás. Ríndete a Cristo, porque solo en Él vas a traer descanso a tu vida. Aleluya. Veo a Cristo en esta palabra, porque Cristo nació, tuvo que crecer. ¿Se acuerda usted? Ser joven. Pero en todo su Padre fue glorificado y fue honrado el Dios del cielo. Pongámonos de pie, alabemos a Dios para finalizar y volver a nuestros hogares.